Bueno, buenos días. Eh, el día de ayer, cuando se cortó la grabación, estábamos hablando de las ecuaciones, pero no me acuerdo si estaba poniendo el ejemplo de la circunferencia con centro en el origen o si ya habíamos terminado de hablar de la circunferencia con centro en el origen. ¿Me quieren confirmar? Le estaba poniendo usted el ejemplo, profesor. Ok. Entonces les decía que que yo generalmente les enseño la ecuación ordinaria como x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada, y que hay un caso particular que es cuando el centro está en el origen, h y k se vuelven cero y por lo tanto se simplifica a x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, que esa ecuación es la más simple que hay. ¿Qué sucede? Que si yo les empiezo a dar ecuación con centro en el origen, ecuación fuera del origen, em, y todas las variantes que van existiendo, los llenaría de fórmulas y obviamente se complican las cosas. En cambio, si ustedes se aprenden el proceso general, eh, tomando como H y K como centro, obviamente se aprenden solamente una fórmula en el caso de la circunferencia, y cuando se dé el caso de que H y K se vuelvan ceros, se simplifica la ecuación y eso es todo. Lo mismo sucede aquí en la parábola. Les decía que si yo les empiezo a dar cada fórmula para cuando sea horizontal a la izquierda, horizontal a la derecha, vertical hacia arriba, vertical hacia abajo, y posteriormente les digo, con centro en el origen y con centro fuera del origen, pues nos vamos a saturar de fórmulas. Lo que debemos de saber nosotros es que si yo me aprendo la fórmula con H y K, cuando el vértice, en el caso de una parábola que es vértice, cuando el vértice sea 0,0, pues simplemente se simplifica la ecuación. Y entonces yo, en lugar de manejarles 8 fórmulas, pues los reduzco por lo menos a la mitad. Si es que se quieren aprender 4 fórmulas, pero lo recomendable simplemente es que se sepan 2. Voy a abrir una hoja de Word para que escribamos entonces las 4 fórmulas, si es que se las quieren aprender, aunque, insisto, yo siento que con 2 sería más que suficiente. Entonces, lo que ustedes se tendrían que aprender en el caso de la parábola es esta expresión. Y esta expresión va a servir para las ¿qué?
para las parábolas verticales. Voy a copiar la estructura, porque obviamente es más rápido nada más cambiar las letras a volver a escribir toda la estructura. Y entonces el cambio que hago es invierto los binomios. Entonces digo y menos k es igual a más menos 4p x menos h. Y este va a ser para pero ¿qué pasa? Insisto, vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál sería el título de estas expresiones? ¿Serían ecuaciones ordinarias de las parábolas? Correcto. Voy a hablar ahorita de ecuaciones de la parábola, y en este caso, como lo acabas de decir, esta que estoy poniendo ahorita es la ordinaria. ¿Y cuántos datos necesito saber para elegir la ecuación ordinaria? O al revés, ¿cuántos datos importantes debo de saber leer a partir de una ecuación ordinaria?
El foco y el vértice. No, Sería no. el valor de H, el valor de K y el valor que va a tener P. Estamos cerca de. Profe, ¿cree que le pueda subir un poquito para copiarlo? Que le pueda subir un poquito. Sí, es que Para me las quedé. ecuaciones. Ajá. Sí, gracias. A ver. ¿Puedo regresar a la parte de abajo? Sí, ya gracias, profe. Ok. ¿Se entiende esto de que la ecuación ordinaria nos dice, o para poder usarla debemos saber? Sí. Sí. ¿Ya tiene sentido esto de dirección y sentido, precisamente? Sí, profesor. Sí. Obviamente hay con ciertas palabras que se simplifica esto, porque si me dicen va a la izquierda,
pues yo automáticamente sé que es horizontal y además que P es positivo. Si va a la derecha, perdón, si va a la izquierda sería negativo, si va a la derecha sería positivo. Hay ciertas palabras que nos ahorran estas dos cosas, pero si no, tendríamos que decirlo en dos partes, horizontal o vertical, y dependiendo si es horizontal, puede ser izquierda-derecha, o si es vertical, hacia arriba o hacia abajo. O puede ser que nada más sepamos si es horizontal o vertical, pero debemos de saber el signo de P, y ya el signo de P nos va a decir hacia dónde nos movemos según si es horizontal o si es vertical. Entonces, cuando yo escojo o cuando yo tengo una ecuación ordinaria, automáticamente debo de poderle leer cuatro cosas. Si la X está al cuadrado, automáticamente es vertical. Si la Y está al cuadrado, es horizontal. Quien acompaña a X y a Y nos forman el vértice. Y el signo que esté en la parte de 4P nos dice hacia dónde nos movemos, ya sea izquierda, derecha o arriba y abajo, dependiendo de la ecuación en la que esté. Así es de que ustedes, cuando les den una ecuación ordinaria, le pueden leer esas cuatro cosas. O cuando ustedes ya quieran obtener las ecuaciones de la parábola, primero necesitan saber si conocen esos cuatro elementos, que se pueden, como les decía, reducir a que la dirección y el sentido los pueden a lo mejor simplificar, pero más vale que ahorita se los ponga como cuatro elementos. Y en la coordenada del vértice, obviamente, está escondido ¿quién? H, ¿correcto? Entonces la coordenada del vértice debe de estar incluido H y K. Ok. Y ahora la ecuación general. La ecuación general de la parábola va a tener dos variantes o cuatro variantes. La ecuación general de la parábola quedará así.
Y vamos a ver esto. Si el vértice estuviera en el origen, aquí no va a haber un binomio al cuadrado, simplemente va a estar x cuadrada. Y aquí no habría k, por lo tanto nada más nos quedaría 4py. Y al igualarlo a 0, entonces nada más tendríamos x cuadrada, más o menos, que a final de cuentas es una expresión algebraica, el valor de y e igualado con 0. Entonces, una ecuación general de la parábola, cuando el centro esté en el origen, cuando el vértice, perdón, se va a reducir, no va a tener todos estos términos, solamente va a tener no va a tener el término de x lineal, no va a haber término independiente y solamente va a estar formado por dos términos, el término cuadrático de x y el término lineal de y. Y aquí entonces, ¿qué desaparecería? Solamente quedarían estos modelos. Obviamente se simplifica demasiado el hecho de que el vértice esté en el origen. Si yo recuerdo el modelo general de segundo grado, ¿qué puedo observar que sucede en una parábola? ¿Qué términos no existen o qué me va a dar una pista de que estoy trabajando una parábola?
Entonces, comparados con el modelo general de segundo grado, de entrada no va a existir el término XY cuando sea horizontal o vertical. Y por otro lado, solamente puede existir uno de los dos valores, o A o B. En una parábola no pueden existir los dos. Así es que en este caso la parábola es de las ecuaciones más sencillas de identificar, porque con solo saber quién es el término que está al cuadrado, automáticamente ustedes ya pueden saber si es horizontal o si es vertical. Eso sí, desde la ecuación general no es tan sencillo determinar si abre a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo, porque necesitan eh, factorizar, necesitan pasar del otro lado de la igualdad los términos, etcétera, y en ese momento ya saldrá el signo de P. Pero en primera instancia lo que sí pueden saber en toda ecuación general es determinar quién queda al cuadrado para que ya puedan saber si es horizontal o si es vertical. Entonces, a ver, voy a dejarlo desde arriba y vayan haciendo un repaso visual o igual, si les brinca alguna duda, de una vez pregúntenla, por favor. Y yo también veo si no detecto algún error. Traté de reducir el tamaño para ver si quedaba en una sola hoja, pero siento que va quedando muy pequeña la letra. A mí me abarcó un poquito más de una hoja, profe.
A ver, de lo que investigaron, de lo que leyeron, etcétera, o de lo que he venido explicando, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Y solo nos vamos a quedar aquí en la teoría, profe, o vamos a, No, a hacer algo de ejercicios. tenemos que hacer ejercicios, pero si tú, como les insistí ayer, dominas cómo se relacionan cada elemento, tú ya puedes plantear problemas. Y al revés, si a ti te dan la ecuación, como les vine insistiendo desde hace algunos días, una vez que me dan la ecuación, es muy mecánico el procedimiento. ¿Por qué? Si me dan la ecuación ordinaria, estamos escribiendo aquí que automáticamente tú ya sabes varias cosas. Y por lo tanto, pasarlo a su forma general, pues nada más es desarrollar los binomios e igualar a cero. Entonces, pues eso, pues lo podrían hacer desde primer semestre, porque es simplemente operaciones algebraicas, desarrollo de binomios. En cambio, si te dan la ecuación general, como les decía, automáticamente por la letra que esté al cuadrado, tú ya vas a saber si es horizontal o vertical y por lo tanto tú sabes en dónde completas el binomio, dónde tienes que completar el trinomio cuadrado perfecto y qué elementos debes de dejar del otro lado de la igualdad para que obtengas la parte que va a representar el 4P y un nuevo binomio. Entonces, el procedimiento es como muy mecánico. Si me dan ecuación general, con el término que está al cuadrado, lo dejo del lado derecho para completar, perdón, del lado izquierdo para completar un trinomio cuadrado perfecto. Y del otro lado, me tendré que esperar a que se complete el trinomio cuadrado perfecto para que haga una factorización y me permita dejar esta parte del 4P que multiplica a una de las dos variables, porque no sabemos quién está al cuadrado en este momento, acompañado del término independiente. Entonces, el procedimiento algebraico para mí tendría que ser en automático o tendría que ser básico, porque estamos hablando que ustedes están en tercer semestre y ya llevaron desarrollos algebraicos en secundaria y obviamente en primer semestre. Entonces, la parte de las ecuaciones es como muy mecánica y más bien los problemas o los ejercicios que más les podrían causar duda es cuando me dan solamente parte de los elementos y yo tengo que deducir el resto de los elementos, así como el tipo de parábola a la que me estoy enfrentando. Y yo no puedo resolver un ejercicio con parte de los elementos si no me aprendo de memoria qué rol juega el lado recto, el foco, el vértice, la directriz, el eje focal, el valor de P, el signo de P. Entonces, esa parte es necesaria que se la aprendan. Si no, no van a poder resolver problemas. Ok, de esta hoja, ¿alguna duda? De mi parte, no, profesor. No. Bueno, ahora, hay otra cosa que les decía, que ahorita para fines prácticos la podemos hacer, pero pues en el curso normal o tradicional, pues no les dejamos utilizar un graficador. ¿Por qué? Porque justamente el graficador, en el caso de que les dé las ecuaciones, automáticamente ya les dibuja la parábola y ya pueden verle todo. Pero en este momento que las condiciones están cambiando, yo sí estoy pidiendo que lo utilicen, pero que traten de utilizarlo como una forma de comprobación a lo que hicieron, más no que el graficador les haga el trabajo, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga forma de comprobar lo que hice a que me autoengañe, pero desafortunadamente en algún momento alguien nos dijo que hacer trampa es ser inteligente.
No sé por qué. No sé por qué en algún momento alguien malinterpretó que la trampa es buena o es recomendable, cuando lo único que hacemos es, voy a decir algo que obviamente no es motivo de orgullo, pero que sucede mucho con los estudiantes de este nivel y en general en el país. Ustedes han escuchado la palabra autoevaluación y en algunos momentos seguramente la han intentado practicar con algún maestro. Yo comento que desafortunadamente en un porcentaje muy alto no hacemos autoevaluaciones, hacemos autoengaños. ¿Por qué? Porque cuando me dicen, califícate tú mismo o estos son los resultados y ve cómo te fue, la mayoría corregimos y decimos, no, todo bien, todo bien. No nos gusta aceptar que nos equivocamos. ¿Por qué? Por cultura, por muchas razones. Entonces, en México no practicamos la autoevaluación. Lo que tenemos es el autoengaño, ¿sí? Y esa parte, dentro de la parte formativa que considero que me toca un poquito como profesor, pues yo nunca la voy a aplaudir, nunca la voy a fomentar. Entonces, el hecho de que yo les diga que pueden utilizar el graficador, lo estoy poniendo como una herramienta de comprobación o para fines de ahorrar tiempo, no para decirles que el graficador ya nos hace todo. Hay cosas que nosotros podemos ser igual de rápidos que el graficador, pero si nosotros no aprendemos, entonces parece magia lo que hace el graficador. Pero bueno, cada quien sabrá de qué lado le gusta estar. De los que les gustan engañarse a sí mismos, pensando que con eso son bien listos y bien, como decimos a veces, vivos, o de aquellos que realmente quieren ir aprendiendo y quieren saber de dónde salen las cosas y por qué salen las cosas. Se los dejo a que ustedes lo tomen según sus valores, según su conciencia y el tipo de profesionistas que quieran ser de aquí a algunos años.